Bueno, como ustedes pueden ver, vamos a hablar de sarcomas en general y principalmente los sarcomas de extremidades. La mayoría de las veces todos los sarcomas de extremidades llegan a las instituciones, generalmente llegan tarde, son mal diagnosticados y la mayoría de las veces están mal operados. Y normalmente llegamos a verlos con este tipo de presentaciones. Los sarcomas de extremidades son un tipo histológico muy raro que representa el 1% de todos los cánceres en general. Tiene una amplia variedad de lesiones o subtipos histológicos y generalmente es muy difícil para el patólogo llegar a un diagnóstico y por eso se basa mucho en los estudios de inmunohistoquímica para decir qué subtipo es. Generalmente este tipo de tumores tiene un alto riesgo de recaída local, son generalmente localmente agresivos, más que enfermedad a distancia, y tienen mucho riesgo de dar enfermedades metastásicas, principalmente al pulmón, pero esto es cuando son tumores de alto grado o incluso por el tamaño del tumor. La que sigue. En general, el 60% de todos los sarcomas se encuentran en extremidades. Otra variedad se llegan a presentar lo que es en tronco, en lo que es retroperitoneo y en cabeza y cuello. De las extremidades, la extremidad inferior es la más frecuente. El 40 al 50% tienen una probabilidad de recurrencia a distancia y cuando esto llega a suceder, su supervivencia generalmente es pobre, de un 8 a 12 meses en general. Aquí en el caso clínico que les vamos a presentar el día de hoy, se trata de una paciente femenina de 25 años de edad, su estado civil es soltera, se dedica como técnica laboratorista, es originaria del Distrito Federal y su religión es cristiana. De sus antecedentes heredofamiliares, solo tiene carga genética para diabetes mellitus. De sus antecedentes personales patológicos, niega los quirúrgicos, traumáticos, alérgicos y transfusionales. Solo de médicos se refiere a lo que es una obesidad mórbida y de su presentación o de su cuadro es 3 meses de evolución con aumento de volumen a nivel de lo que es la pierna del lado izquierdo. La sintomatología que presentaba la paciente era dolor importante en la extremidad, que este dolor no le producía ninguna alteración, solo era el dolor y una marcha limitada con claudicación por el mismo dolor que refería la paciente. En cuanto a los arcos de movilidad, de flexión, extensión, rotación, abducción, estaban conservados y a la exploración física, la paciente, pues como se había dicho, era una complexión de obesa, a nivel cardiopulmonar no había ninguna alteración y en la extremidad el tumor medía aproximadamente 14 por 9 centímetros, este tipo de tumor era profundo, no era doloroso, y las regiones linfoportadoras o a nivel de región inguinal eran negativas, no había ganglios linfáticos presentes. Aquí, como abordamos, como todos los tumores, el abordaje va a ser clínico, generalmente la biopsia para confirmar el estudio histopatológico y saber si se trata de una neoplasia. Nos vamos a apoyar de los estudios de gabinete, llámese radiografías, tomografías, etcétera, principalmente. La que sigue. Esta es la presentación de la paciente, se ve aumento de volumen en lo que es el tercio medial de la extremidad del muslo, aumento en la cara anterior, está acostada, pero no se puede ver, solo se aprecia el aumento en la región. La que sigue, por favor. Aquí les invitamos cómo abordaríamos al paciente, qué tipo de biopsia le realizaríamos, si le realizaremos una biopsia por aspiración de aguja fina, una biopsia trocut, una biopsia incisional o una biopsia excisional. Aquí, para hacer un poco más interactivo, pues vamos a invitar a los doctores aquí a contestar
El doctor César Cepeda está con nosotros en el servicio. ¿Qué tipo de biopsia le realizarías a este paciente? La principal ventaja que nos ofrece la biopsia Trucut comparado con la BAF es que se hace un abordaje de mínima invasión, evita la contaminación de los tejidos compartimentales, obtenemos buena cantidad de tejido y que esa cantidad de tejido nos permite realizar estudios de inmunistoquímica. A diferencia de la BAF, que únicamente nos da estado diagnóstico, la biopsia incisional que puede comprometer la contaminación de los tejidos adyacentes. ¿A quién les harías biopsia incisional o biopsia excisional, doctora Rossi? Bueno, de elecciones del Trucut, pero si tenemos un tumor que se encuentra ya fungando, que se encuentra obviamente ya fuera de tejidos, podríamos hacer una biopsia incisional, sería lo adecuado. Y biopsia incisional no estaría tan indicada, tendría que ser tumores muy pequeños y siempre intentando preservar, no contaminar tejidos adyacentes, hacer una incisión pensando en el tratamiento definitivo, pero no tiene muy pocas indicaciones de ser excisional. Así es, efectivamente, como dice la doctora Rosy Salcedo, generalmente las biopsias incisionales generalmente se llegan a realizar cuando son lesiones más de 5 centímetros, entonces sí se les llega a solicitar este tipo de estudio. Aquí la mayoría de la gente contestó biopsia Trucut. La que sigue, por favor. Aquí, pues como les habíamos dicho, la biopsia aspiración de aguja fina es un procedimiento excelente, pero la mayoría de las veces la usamos en procesos metastásicos o cuando ya el paciente está tratado y pensamos que se trata de una recurrencia locorregional, y generalmente lo hacemos cuando el patólogo está acostumbrado a ver este tipo de estudios, entonces solo lo hacemos cuando sospechamos recurrencia locorregional, no lo hacemos en el diagnóstico de inicio y además tampoco nos puede ayudar el subtipo histológico, tampoco para inmunohistoquímica, grado, etcétera. Es útil cuando se usa en forma guiada por tomografía, pero generalmente en lesiones profundas o a nivel intraabdominal. A nivel intraabdominal podemos llamarle cuando son sarcomas retroperitoneales o descartar los linfomas. Generalmente se realiza en el 93% de los casos, tiene un falso negativo de un 5% y falsos positivos es de un 0%. La que sigue, por favor. En cuanto a la biopsia Trucut, como lo habíamos comentado los doctores previamente, generalmente es segura, tiene hasta un 90% de diagnóstico, es efectiva, disponible, bajo costo y lo principal, generalmente se puede realizar en el consultorio. Cuando los pacientes por tomografía vemos que tiene la lesión, que tiene mucha necrosis, entonces sí nos apoyamos con el radiólogo para que tome una biopsia dirigida y no nos lleguen a reportar que es muestra insuficiente para diagnóstico o no es correcto por la necrosis y no se llega a encontrar la malignidad. La que sigue, por favor. En cuanto a la biopsia incisional, permite un diagnóstico histológico inequívoco, asigna un grado de este tipo de tumor. La biopsia incisional ha sido la forma tradicional para el diagnóstico. Les comento, en centros especializados, centros de referencia, con diagnóstico Trucut es más que suficiente y el sitio de biopsia debe poder resecar con facilidad el tumor durante el tratamiento quirúrgico. A esto que nos referimos generalmente debe ser de acuerdo a la planeación del abordaje que vamos a hacer y vamos a ver a continuación la siguiente, por favor. Ok, pregunta. ¿Cuál es el estudio de elección para evaluar a este tumor primario del sarcoma del muslo del lado izquierdo? Tenemos la radiografía simple de la lesión, el ultrasonido, la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética, el PET. Su pregunta, por favor.
A ver, alguien del público que quiera comentar qué tipo de diagnóstico. Doctor, ¿qué solicitud de estudio le solicitarías? Bueno, sí, la resonancia magnética en extremidades es el estudio de elección para evaluar los sarcomas de tejidos blandos. Solamente en retroperitoneo ha mostrado su superioridad la tomografía y para evaluar las metástasis pulmonares, pero la mayoría de los sarcomas de cabeza y cuello, de extremidades superiores e inferiores, el mejor estudio es la resonancia, que determina mejor los planos, nuestros márgenes, y es útil para la planeación quirúrgica. Betty Soto, ¿qué diferencia hay en resonancia magnética y tomografía una sobre otra? Bueno, algo muy importante es que hay que individualizar los casos. Son estudios que pueden complementarse perfectamente bien. Como mencionó el doctor, bueno, para partes blandas la sensibilidad y especificidad son mayores en la resonancia magnética, sobre todo para el compromiso neurovascular, para ver la afección compartimental, pero la tomografía tiene una mayor sensibilidad y especificidad, sobre todo con sospecha que pudiera haber afección ósea o intramedular del hueso. Pero los dos son estudios que se pueden complementar y se tienen que individualizar dependiendo de los casos. También algo importante en la resonancia con pacientes que nos llegan, como sabemos, en hospitales de concentración, ya que fueron muchas veces escindidos o fueron biopsiados o ya se les dio algún otro tipo de manejo, nos sirve para identificar cambios posquirúrgicos de tumor residual, nos puede identificar igual aumentos de volumen que a veces nosotros pensamos que pueden ser actividad tumoral, y pueden ser presencia de seromas, o que pueden ser cambios por radioterapia, por otro tipo de manejos que se les haya dado ya fuera, y también para eso es superior la resonancia magnética. Así es, efectivamente, lo que contesta la doctora Betty Soto y lo que responde la mayoría, el estudio de la resonancia magnética nuclear es el estudio de elección para los sarcomas de tejidos óseos. Los estudios de imagen identifican la relación de tumores con estructuras neurovasculares, la tomografía es sensible en lesiones intraabdominales principalmente, y como dice, la resonancia magnética define en forma excelente los tejidos blandos, su relación dentro de todos los compartimientos del muslo y principalmente lo que es el paquete neurovascular. El PET es útil solo para recurrencias locales, pero no es un estudio ideal para iniciar el diagnóstico. La que sigue, por favor. A este paciente se le hizo los estudios de imagen, se le solicitó una radiografía de tórax donde no se vio que hubiera actividad tumoral dentro de los campos pulmonares, se le hizo la tomografía del miembro donde reportan la lesión, la anterior, por favor, donde reportan la lesión en el compartimiento anterior del muslo, no abarca todos los compartimientos, principalmente de aquí no se ve que esté afectado lo que es el paquete neurovascular distal. La que sigue, lo que se había dicho, generalmente la biopsia, lo que debemos de tratar de hacer cuando es una biopsia incisional, debe de ser planeada de acuerdo al abordaje quirúrgico, generalmente deben ser longitudinales, nunca deben ser transversales, porque lo que ayuda o perjudica al paciente es el campo de radiación y la resección de los tejidos van a ser mayor, entonces debemos de evitar las lesiones, las biopsias transversales. La que sigue, por favor. Este tipo de tumores, que ya vimos que es un tumor que está en compartimento anterior, ¿qué tipo de abordaje le podrían ofrecer antes de haber leído esto? Doctora Salcedo. Bueno, en los sarcomas de partes blandas es una cosa importante que primero tenemos que evaluar una vez que ya tenemos el tumor diagnosticado nuestro tumor, es ver si vamos a poder preservar la función de la extremidad. De acuerdo a eso, los tipos de procedimientos que se deben de realizar son compartimentectomías. Estas nos permiten hacer una resección adecuada del tumor y obviamente tenemos que evaluar un adecuado margen macroscópico para tener un adecuado margen microscópico, y obviamente al realizar compartimentectomías pues llevamos hasta la fascia, que es una barrera natural. Si individualizando el caso sabemos que vamos a poder dejar una función o una extremidad funcional, ese sería el tratamiento indicado.
Nunca debe de realizarse ningún tipo de resección marginal o a través de la pseudocápsula del tumor, ya que esto es lo único que quería es tener recurrencias tempranas en el paciente o persistencias del tumor. A ver, doctor Villa, de los tipos de resección que te acaba de decir la doctora que marginal, ¿qué diferencia hay entre resección intralesional, marginal, amplia y radical? La resección marginal es prácticamente se reseca a nivel de la cápsula que tiene la lesión. La radical pues es, por ejemplo, si la lesión en este caso es en el muslo, es hacerle una desarticulación, y en lo que es la resección intralesional es a nivel de prácticamente de la lesión. Ok. A este paciente lo que se les ofreció principalmente fue una compartimentectomía anterior y medial en lo que es el mes de abril del 2008, y el reporte de patología principalmente nos refirieron que era un sarcoma sinovial monofásico. El tamaño del tumor lo reportan de 14-11 por 6, el hecho quirúrgico estaba cercano, era menor de 1 milímetro y tenía la fasa de por medio, y el resto de los bordes eran mayor de 3 centímetros. Le hicieron estudios de inmunohistoquímica donde refieren vimentina positivo, el BCL2 positivo y la calponina también positivo. La que sigue, por favor. Aquí principalmente se ve lo que es la resección amplia de la lesión y los estudios de patología principalmente. La que sigue. Aquí la pregunta es si está justificada la radioterapia adyuvante en este paciente del tamaño del tumor, el tipo histológico y el margen que refieren. ¿Hay radioterapeutas aquí? Bueno, aquí la mayoría de los ponentes o los invitados dicen que sí, un 93%. ¿Algún radioterapeuta que esté aquí con nosotros que diga dónde? Doctor Santiago, a ver, ¿qué podrías opinar de esto, por favor? ¿El paciente es candidato a radioterapia adyuvante? Sí, ¿y por qué? Bueno, ya se demostró en todos los estudios prospectivos que la radioterapia tiene su papel en el tratamiento conservador de la extremidad. En aquellos pacientes con un tumor mayor a 5 centímetros y superficiales. Cuando se hace una cirugía preservadora de la extremidad, se benefician del tratamiento con RT adyuvante. Disminuye el control, aún me favorece el control local, preservando la extremidad. Ok. Aquí la doctora Michelle Villavicencio nos va a dar su...